Los recientes incidentes entre India y China en la frontera evidencian una nueva estrategia de la dirigencia china en el contexto del COVID-19. Es decir, todo parece ser que la dirigencia está utilizando la premura en la que la mayoría de los estados están envueltos para resolver de una mejor forma la pandemia, y en ese escenario ha cambiado su estrategia militar para poder fortalecer su posición al momento de negociar los diferendos fronterizos, en particular con India, dado que los ojos están puestos en la resolución de la pandemia. Aprovechó la situación para infiltrar aparentemente soldados del lado indio, y eso llevó justamente a que se dieran incidentes armados entre ambos países en la disputada frontera, que tiene una longeva historia de este tipo de incidentes. Ahora, digamos, lo novedoso o lo que ha llamado la atención es la posición que también India ha tomado con respecto al tema. Esta posición es radicalmente distinta a la posición histórica que había mantenido. De entrada hay que decir que ha puesto sobre la mesa de negociación el retiro hacia la posición militar del ejército chino en la zona de Ladakh, donde se llevaron a cabo los incidentes, para poder retomar las negociaciones para resolver el diferendo fronterizo. También hay que hacer notar que la posición de China ha cambiado. En ese sentido, ha negado el número de bajas en su ejército, aunque eh, específicamente no ha dicho que no hubo bajas, tampoco ha dado el número de soldados muertos o heridos en este incidente. Del lado de India, al menos se tiene reconocido a 20 soldados. Eh, Dependiendo de las fuentes, se calcula que entre 25 y 30 soldados chinos fueron muertos en estos incidentes. También hay que hacer notar la posición del gobierno indio. En esta ocasión, el primer ministro Narendra Modi acudió a la zona, dio un discurso con el fin de honrar la vida de los soldados que murieron en estos incidentes, pero también marcó una nueva posición, al menos en esta parte de las negociaciones. Es decir, de manera muy enfática, hizo ver que la política expansionista china, no solamente en, el, en el diferendo fronterizo con China, sino también con otros países del sudeste asiático, tendría que llegar a un fin. ¿Y por qué es diferente? Porque la posición histórica del gobierno indio siempre había sido de mantener negociaciones pacíficas y de evitar cualquier tipo de incidentes que pudieran ser catalogados como una amenaza o como elementos para poder alimentar más las diferencias entre ambos países. En este caso, Narendra Modi va al lugar y manda un mensaje muy específico a Beijing. Se tiene que poner fin, al menos con India, en ese tipo de estrategia. Y la estrategia parece ser muy simple y no fue del todo exitosa, que fue justamente infiltrar soldados, aprovechando justamente la pandemia en la que nos encontramos. Ahora, hasta el momento, la tensión ha ido disminuyendo y se dieron pláticas directas entre ambos ejércitos para poder eh, distensionar el tema. Al parecer, por las informaciones que han sido públicas, los dos ejércitos han accedido a regresar a la posición antes de los incidentes, y eso ha disminuido un poco la tensión entre ambos países. Ahora también, en este contexto, hay que tener en cuenta que estos incidentes en la frontera se trasladan necesariamente a la relación entre ambos países, de tal suerte que el gobierno indio, justamente días después de que se dan a conocer estos incidentes, prohíbe el uso de una serie de aplicaciones telefónicas
que son de origen chino y argumenta que la seguridad nacional está en riesgo. Entonces, eso también nos deja ver cómo es que esta tensión fronteriza se traslada a la relación política y comercial. De tal suerte que se ha planteado, al menos algunos sectores económicos indios han planteado un boicot a las importaciones chinas. La pregunta ahí es, ¿India sería capaz no solamente de implementar un boicot, sino que su comercio y su economía no sean afectadas por tal decisión? La respuesta es sí. China es el segundo socio comercial de India y depende muchísimo de la importación de cierto tipo de tecnología. Para poner un ejemplo, la mayoría de los indios utiliza un celular chino y las transacciones económicas y bancarias que se llevan a cabo en un porcentaje importante en India dependen del uso de esos celulares. Como ven, es una relación bastante peculiar y que aún depende de la resolución del tema fronterizo.